Tijuana, ex agente además del CISEN, y allá en 1994 él había sido señalado como presunto segundo tirador contra Luis Donaldo Colosio, entonces pues candidato presidencial por el PRI, y que ya saben ustedes murió asesinado allá en Lomas Taurinas. Vamos a platicar sobre este tema con el maestro en Seguridad y Políticas Públicas, Rodrigo Cornejo, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Muy buenos días, maestro, ¿qué tal? Miriam, buenos días. Un gusto saludarte con las implicaciones de este caso que más de 30 años después todavía se sigue desembrollando, sobre todo por la posible y muy probable participación de agentes del Estado mexicano en ese entonces en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. ¿Quiere decir entonces que esto está relacionado, esta detención estaría relacionado con una reapertura formal de esta investigación o con nuevos elementos judiciales? Sí, dado que toda la teoría jurídica que explicaba en ese entonces el asesinato de Colosio lo atribuía solamente a un tirador, a Mario Aburto Martínez. Aunque él incluso haya confesado, y con todo lo que ya conocemos de este caso, eso echaría por tierra la hipótesis de un solo tirador, abriendo la posibilidad de que esta persona, que formalmente era un agente del CISEN, y que todo indica recibió ayuda de agentes del CISEN de más alta jerarquía que él para escapar del lugar de los hechos, habría sido incluso un posible segundo tirador. Esto tiene varias implicaciones también. Significa que no nada más habría más de un culpable, sino que podría acreditársele a esta persona un delito que no nada más sería homicidio, sino que podría ser un delito de lesa humanidad, un crimen especialmente grave, por el cual él todavía podría ser hecho responsable. Es decir, no prescribe como un homicidio a los 30 años de haberse cometido. Ok, ¿qué pasó con Jorge Antonio Sánchez Ortega durante todos estos años? Entiendo que al principio fue detenido, luego fue liberado, después, ¿qué pasó con él? Pues él vivió en absoluta tranquilidad, si bien tenía desde más o menos inicios de 2024 noticia de que la Fiscalía General había reactivado su caso. Un juez de distrito, que también tenía muchas opiniones en contra del gobierno federal de ese entonces, rechazó que se emitiera una orden de aprehensión contra él y obstaculizó su captura. Después de que el Poder Judicial fue reformado, la Fiscalía General de la República en ese proceso pudo apelar la decisión de un juez y ya el 9 de noviembre, por fin, a raíz de esta apelación, pues ya se hizo realidad la captura de este agente del CISEN, o ex agente del CISEN, y por cierto cercano a Genaro García Luna. Ok, ese dato también es interesante. Esto es relevante porque estaríamos hablando, como usted lo comenta, maestro, de la posible intervención del Estado en todo este caso. ¿Cómo podría dar o qué giro se podría dar de comprobarse o de irse por esa línea de investigación? Genaro García Luna en ese entonces ostentaba una posición más alta que este agente que está implicado en el delito, pero no era obviamente quien tomaba la decisión. Es decir, tanto él como el agente del CISEN que fue detenido, como Jorge Antonio Sánchez Ortega, fueron eslabones de en medio y de abajo de la cadena de mando. Lo más interesante y que nos acercaría más a descubrir la verdad es quién sería el autor intelectual de este caso. Esto es bien importante porque recientemente en los medios corporativos de comunicación, seguro tú lo has visto, se le ha dado voz y tribuna a todos los expresidentes y antiguos presidentes de partido del PRI, en un esfuerzo por posicionar lo que ellos ven como la versión de la historia mexicana, entre ellos Carlos Salinas de Gortari. Si bien él no sería probablemente el único implicado, sí, esto también podría ayudar a que en los medios de comunicación no solamente esté esta versión, esta serie que relata la caída del PRI, pues ha causado mucho morbo e interés de la opinión pública mexicana, pero pues solo presenta esta versión de la historia con muy pocos matices, y son muy pocas personas que no son priistas de ese entonces las que tienen voz en ese pretendido documental. Eso también ayudaría pues a que no se le pueda lavar la cara al expresidente Carlos Salinas de Gortari y a su sucesor Ernesto Zedillo. ¿Qué implicaciones políticas, sociales, de transparencia tiene esta detención y también cómo influye esta misma detención en esta percepción de no esclarecimiento o de parcial esclarecimiento del asesinato de Colosio?
tiene implicaciones políticas muy profundas, porque incluso durante el panismo, durante el foxiato, que supuestamente se iban a abrir los archivos generales de la nación, ahí obraban miles de expedientes del CISEN, y no sé si lo recuerdan nuestros radioescuchas, pero durante esa apertura, que fue parcial, se le dejó al propio CISEN, a los propios encargados de cometer espionaje político y ser parte de la policía política de este país, la guardia y custodia de esos archivos. Y después de que la tuvieron, comenzaron a percatarse investigadores e historiadores que habían destruido, mutilado y desaparecido cajas y cajas de archivos. Es muy probable que ya desde hace varias décadas el propio CISEN haya actuado para encubrir su papel y el de los tomadores de decisiones políticos. Pero esto, que es una conjetura y una sospecha, podría comprobarse con los dichos de este exagente del CISEN, Sánchez Ortega, si es que él, amén de que el país pueda pues acercarse más a la verdad, decide declarar quién o quiénes le ordenaron que asesinara al candidato presidencial del PRI en ese entonces. Seguramente la gente se ha de preguntar, maestro, ¿por qué después de tanto tiempo se da esta detención? ¿Por qué tardó tanto tiempo? Y también si existen todavía garantías vigentes, derechos, ¿no?, procesales, ¿no?, que la autoridad en este caso debe de respetar en la actualidad. Sí debe respetarlos, pero también hay que ser muy cuidadosos con el proceso. Cada que la autoridad hace un acto de investigación, como los hizo la Fiscalía, se interrumpe el proceso de prescripción. Es decir, lo que probablemente se argumente es que ha pasado mucho tiempo después de este magnicidio, ¿no? Pero el proceso, si bien debe ser llevado con cautela y debe evitar contaminarse revelando procesos de la investigación, me parece que judicialmente va bien, es sólido. Y las implicaciones políticas que me parece que tiene respecto de los derechos que tiene esta persona, pues van en ese sentido. Con un poder judicial renovado, lo que hizo posible que se le investigara era justamente que el encubrimiento judicial tenía una orden política de existir. No se entiende que los jueces, por consigna, incluso después de tantos años, evitaran una orden de captura contra alguien que está acusado de un magnicidio, si es que no fueran parte de ese aparato de protección política. Por eso muchos de los jueces que tenían décadas en el cargo, o que fueron puestos por quienes tenían décadas en el cargo, tenían este interés de oscurecer lo que realmente sucedió durante este magnicidio, porque tendría implicaciones. Eso confirmaría que lo que ya sabemos, pues el PRI lo hizo con la sociedad mexicana, estaba dispuesto a desaparecer y a asesinar, pero que en su estado de descomposición más avanzada, ese PRI neoliberal estaba dispuesto a asesinar uno de los suyos para avanzar el proyecto de la ultraderecha económica que representaba a Carlos Salinas de Gortari. Y eso sería gravísimo y seguramente un golpe muy fuerte a la poca reputación que le queda, pero que, seamos honestos, sí existe. Hay gente que todavía le admira y eso a mí me sigue sorprendiendo mucho. Híjole. Ahora, actualmente, ¿cuál es el estado que guarda el caso Colosio? ¿Qué partes todavía siguen abiertas? Actualmente, ¿cómo está este caso? Pues si bien ya existe la condena contra el asesino material, no hay dentro del caso una explicación cabal de quién ordenó el asesinato. Este eslabón del autor intelectual del asesinato es lo que este caso puede contribuir a resolver, porque lo que se intentó hacer desde ese entonces es zanjar al autor material. Y el propio autor material, Mario Aburto, ha dicho no nada más que se le incriminó, que se le torturó y presionó, sino pues se cae por tierra esta hipótesis de que era un tirador solitario, ¿no? En la mayoría de los asesinatos políticos de la historia moderna, incluso si no hay un autor intelectual, hay una motivación política, y ninguna de las dos cosas se han logrado explicar con el caso como lo tenemos ahora mismo, ¿no? Y sobre todo, cómo se utilizaba ese CISEN tan nefasto. No es casualidad que el presidente López Obrador haya decidido cambiarle de nombre y reestructurarlo, porque era, pues, es la herencia de la Dirección Federal de Seguridad. Si bien antes se iban duro contra el movimiento estudiantil y la izquierda mexicana, después fue utilizado para cometer crímenes políticos. Y te lo garantizo, no es el único crimen político que el CISEN cometió. Lo que sí valdría la pena muchísimo es conocer la verdad para que, como se dice en lenguaje de derechos humanos, esto no se repita jamás.
Muy bien, pues está interesante todo esta sobre la detención allá en Tijuana de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del CISEN, señalado como presunto seguro tirador contra Luis Donaldo Colosio. Vamos a estar pendientes también de las reacciones, ¿no?, sobre este tema. Hay que recordar que el hijo pues de Luis Donaldo Colosio es actualmente senador de la República. No sé si ya daría por ahí alguna versión. Vamos a estar atentos, maestro. Sí, por supuesto, y toda la clase política priista, incluso algunos que son de por allá o que son de por acá, todos los actores que están en este documental que te digo, ellos saben de qué se trató este crimen político y seguro estarán también pendientes de lo que la opinión pública pueda descubrir, que ellos han callado durante décadas. Muy bien, vamos a darle seguimiento. Por lo pronto, maestro, como siempre, agradecerle que nos haya dado la oportunidad de conversar sobre este tema. Gracias. Gracias, Miriam. Saludos. Es el maestro Rodrigo Cornejo, especialista en seguridad y políticas públicas, esta mañana hablándonos sobre otro capítulo más del caso Colosio, asesinado por allá en 1994 en un evento de campaña en Lomas Taurinas, allá en Baja California, en Tijuana. Esto ha sido motivo de investigaciones, esto ha sido motivo también, y bueno, posterior al asesinato de Colosio también hubo otros crímenes, otra gente pues que también murió asesinada. Bueno, ha sido todo un tema desde entonces hasta la fecha, y ya está entonces esto que podría hacer caer esta versión del tirador solitario que se ha mantenido durante muchos años. Pues esta detención podría dar un giro en este caso que es tan importante y que pudiera, además, como decía el maestro Cornejo, tener impactos muy profundos, porque si se demuestra además que también el Estado tuvo una intervención en este caso, pues imagínense ustedes.